Venga, pásale el micro. Bueno, a ver, tengo una duda, ¿vale? Venga. Cuando dice que Zorobabel regresa y reconstruye el altar y el tema ritual, ¿no? No dice que reconstruyen el templo después con Esdra, ¿no? Reconstruyen el templo, el segundo templo, ¿no? ¿O fue Zorobabel? Tú haz la pregunta y ahora nosotros... Vale, cuando construyen el templo dice que Dios no habitaba en ese templo. Y yo quiero saber el por qué. Si Dios permitió que vinieran de regreso para de nuevo levantar Jerusalén, ¿no? Entonces yo quiero saber el por qué no habitaba en el pueblo, en el templo. Pues yo digo, me imagino, según entiendo, por medio de la Escritura, que Dios no habitaba porque habían restaurado todo lo físico, pero no habían restaurado todo lo espiritual. Hasta que no restauraron todo lo espiritual, dice que con Nehemías, cuando tuvieron esos 7 días predicando, después de estar predicando y renovar el pacto, el pueblo de Israel ya decidió renovar el pacto, confesó su pecado, lo dice la Escritura, ¿vale? Entonces hicieron fiesta, una fiesta sacerdotal en el templo, y ahí Dios ya habitaba. Yo creo que no habitaba Dios en ese principio porque no estaba restaurado el templo, sí, estaba restaurado el oficio del templo y estaba restaurado los altares del sacrificio, pero no estaba renovado el pacto, no estaba eso, le faltaba eso. En el vídeo ese que hemos visto cuando hemos puesto lo de Esther, que decía como que Esther significaba secreto y la gente se disfrazaba, ¿eso qué quiere decir? ¿Te refieres a la fiesta de Purim? Vamos a ver. La fiesta de Purim, lo mismo que Hanukkah, no entran en las fiestas solemnes de la Torá. Son hechos narrativos de recordatorio de sucesos que el pueblo de Israel pasa. Tened en cuenta que la forma primitiva que en el tiempo de Esther se le daba a la fiesta de Purim era que las doncellas, en primer lugar, se ponían a danzar y a recordar el tiempo que Dios les libró de la aniquilación y del edicto que lanzó por medio de Amán para el pueblo de Israel. Lo que pasa que en la actualidad de ahora, la fiesta de Purim se hace conforme la época que es ahora. La versión de la fiesta en su peso original es recordatorio de los tiempos, incluso sacan mofa a los niños, sacan burla a las mujeres del nombre de Amán, porque no pudieron con el pueblo de Israel. Pero la forma de vestir, la forma que veis cómo salen los niños disfrazados, eso es un añadido de la época de ahora, porque Israel de ahora, no todo, nuestra mente está que el Israel de ahora es el Israel bíblico. Tengo que deciros que ahora el Israel de nuestra época no es el Israel bíblico, que todos se dirigían por la Torá. Hay una parte que se le llaman los ortodoxos, que viven, pero también hay una parte de judíos liberales, los cuales no guardan la Torá. No por ser israelita se le puede decir que guardan la Torá de Dios. Entonces vemos la diferencia en la celebración de los que verdaderamente la cumplen guardando su forma en recordatorio y los que son hijos de la nación pero que no guardan la Torá, lo hacen a su forma, a su manera. Y nuestra confusión es verlos que ellos como israelitas de la nación lo celebran, pero no bajo el conocimiento de la Torá y del respeto y del recordatorio. Para ellos es una fiesta más, es una cultura dentro de ellos. La diferencia del judío ortodoxo, que sí guarda todavía la ley, es que lo hace bajo el sentimiento y el conocimiento de lo que significa la fiesta de Purim. Pero los que ahí hemos visto nosotros, tenemos que darnos a entender que en Israel todos no guardan la Torá. Luego el concepto nuestro de creer que decir Israel, todos los israelitas viven conforme la palabra, no.
Bueno, yo quería preguntar sobre la primera ponencia que se ha hablado de la batalla de Carquemis, que creo recordar que en la Biblia aparece el rey Josías que participa en esa batalla y muere. Dice que sale como para parar a los egipcios con el faraón Necao que se iba a enfrentar a los asirios. Pero mi pregunta es, ¿cómo aparece Babilonia y se empieza a extender hacia el sur? O sea, ¿cuáles son los intereses de Nabucodonosor para seguir avanzando hacia el sur en una batalla o en una guerra en la que no participaba su imperio? Esto es una pregunta trampa porque él ha estudiado en la universidad y es maestro de historia, así que me está tirando una pedra. Así que yo te invito a ti a que pases adelante y conteste esa pedazo de pregunta. Pase usted, por favor. Yo he preguntado porque no lo sé, de verdad. Vamos a ver, supuestamente, yo no tengo ni idea, pero supuestamente los intereses de Nabucodonosor, pues ellos los intereses como los que tiene todo el mundo, de conquistar todo el mundo. ¿Qué quiere todo el mundo? Conquistar, ganar tierra, ganar puestos, ganar posiciones y ya está, y someter a todo el mundo. Eso es lo que quería Nabucodonosor. Luego hay unos intereses en Jerusalén que él ya los tenía hace tiempo, que son los dos que hemos puesto aquí, ¿no? Uno de ellos es pues, llevarse a gente a su tierra, sobre todo jóvenes, gente importante en un principio, luego se empezó a llevar a todos, ¿no? Pero en un principio pues eso, gente importante, príncipes y enseñarles su cultura, inculcarlos en ellos para que de esta forma se fueran agregando a los que eran ellos, ¿no? Y llevarse toda la riqueza que tenían, porque Jerusalén es y será siempre el punto de mira de todo el mundo, ¿vale? Está ahí, es como dice mucho el ombligo del mundo, ¿no? Y es súper importante porque Dios está ahí, ¿de acuerdo? Entonces, los intereses, pues los que tienen todo. ¿Qué intereses hay hoy en día? Quieren echar a Israel, quieren machacarlo. ¿Y Israel qué hace? Pues luchar, conquistar. ¿Cuántas veces han querido que desaparezca? Y no, los intereses son eso. Es el pueblo de Dios y todos están en contra. ¿Cuáles fueron las 8 cautividades de Israel en las que han dado en uno de los puntos? Vamos a ver, nosotros vemos que Israel a lo largo de su periodo y peregrinar en la tierra ha tenido cautividades que se le llaman subyugaciones, o sea, ser conquistados por otros pueblos como Egipto, como Persia, como Grecia, como Roma, como otras naciones colindantes, pero que no han sido expatriaciones. Expatriaciones significa fuera de su tierra, fuera de Jerusalén, como aquí vemos en Jerusalén lo que es Judá y Benjamín, que son las 2 tribus del sur. Cuando viene Nabucodonosor se lo lleva, y las 10 tribus del norte la expatria el rey de Asiria, Tirás-Pidarsar. Pero son cautividades que son expatriaciones fuera de su tierra. Luego hay 8 cautiverios que son subyugaciones, que es Babilón, Egipto, Roma, los griegos, muchos más que ellos llegaron a conquistarle y quitarle. Luego entra el tiempo de la diáspora, como ellos dicen, que incluso el mismo Santiago habla a los expatriados de la diáspora de muchos tiempos perdidos, y desde los tiempos de la diáspora hay mucha gente subyugada en otras naciones. Por eso Israel, hay una profecía que se tiene que cumplir, y es la profecía que habla de los 144.000. Los 144.000 predicarán por todo el mundo. Si nosotros tenemos el concepto de que los 144.000 están en Israel, no sería todo el mundo. Pero bajo los sucesos históricos de la diáspora por todo el mundo, tienen acceso a predicar a toda la gente de todo el globo terráqueo. Va a ser una pregunta. Yo voy a preguntar sobre el tema de Daniel. Ha dicho nuestro hermano Miguel que las sinagogas salen de ahí, del exilio de Babilonia, pero ¿se sabe con qué reinado nace la sinagoga? Si es con Nabucodonosor, con el hijo. Sí,
Sí, es con Nabucodonosor, porque es como empieza todo. Ellos van allí y se encuentran de que no pueden hacer sacrificios, no pueden hacer nada, no tienen templo. Entonces, Nabucodonosor, como he dicho, pues le da pues ese privilegio, por decirlo así, de que los toma cautivos, pero aún así tienen ciertas libertades, ¿no? Pueden tener sus sacerdotes, tienen sus profetas, se envían cartas, como he dicho, ¿no? Entonces, ¿ellos qué hacen? Pues, ¿qué hacemos? Pues nos reunimos, así que levantan una sinagoga, se reúnen allí y allí pues leen la palabra y es allí donde nace todo. ¿Qué ocurre? Que cuando ellos vuelven a Jerusalén, hacen esto, empiezan a levantar sinagogas. Es más, en Córdoba, yo he estado allí, he llevado a grupos para ver la sinagoga que hay en Córdoba, donde van ellos, levantan una sinagoga y allí pues es como, pues leen la Torá, ¿no? Y como hacía con Jesús, ¿no? ¿Os acordáis, no? Jesús que le dan, lee y tal, eso fue en una sinagoga. Y eso pues está, allá donde van ellos hay sinagogas, ¿de acuerdo? Pero todo nace allí. Todo empieza allí, que es cuando se los llevaron cautivos. Y gracias a esta libertad y que vemos la mano de Dios y cómo pues se usa de Daniel, ¿no? Por decirlo así y tal, que pueden levantar estos edificios y practicar lo que en sí es su religión. Todo nace de allí. ¿De acuerdo? ¿Está bien por ahí? ¿Está bien? Podemos también ampliar un poquito, cualquiera puede ampliar, y tocante lo que decía nuestro hermano Miguel, que de ahí sale la sinagoga. En Israel actual de los tiempos de Pablo, hay dos escuelas, la escuela de Sama y la de Eli, y nos damos cuenta de que nosotros la nombramos pero no entendemos el trasfondo de la escuela. Una de ellas remanecía de Babilonia, que era entre Babilonia y la que estaba actualmente en los tiempos de Pablo en Israel, era más pura la de Babilonia que incluso la de Israel. De hecho, hay un relato bíblico que hay una profecía de Daniel, 500 años que se decían en la sinagoga, de que tendría que ver Israel al Mesías, y en los tiempos de aquella estrella, que aquellos astrólogos babilónicos venían por una profecía antigua de Daniel, llegaron a los pies del Señor por medio de una profecía que se dijo de Daniel en una sinagoga. El hermano Tobías hablaba de que había 10 tribus al norte y 2 al sur, y el hermano Tobías decía que era Jerusalén, cuando yo siempre creí que era Judá, la del sur. Entonces, ¿cuál es el nombre exacto de llamarlo, Jerusalén o Judá? ¿La capital cuál era? Jerusalén. Pero se le dice Judá. Claro. Pero la capital era Jerusalén. Pasa que lo mencionamos para derivar que era del sur. Judá era en la parte del sur. Pero la capital de Judá era Jerusalén. Por eso he dicho Jerusalén, Judá, sur. Sector sur. ¿Está contestada? Yo soy del sector sur. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Aquí se aprende mucho, ¿eh? Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, yo creo que hasta aquí vamos a dejar este segundo seminario de la zona de Córdoba. Quiero conocer